2866 Secretos del Mar del Alma, 3. Después de que Anfei lo reuniera todo, sintió que era fantástico tener hermanos y hermanas mayores. Había planeado regresar a su máximo esplendor en 50 años, pero ahora no le tomaría ni 20. Además, incluso sintió que podía alcanzar la cima del nivel de prueba del Dao de un solo golpe. Al terminar la entrega de regalos, el hermano mayor 6 dioses dijo: Hermano menor Leien, tengo información sobre el reino divino del Mar del Oeste. Dicen que alguien de la raza divina primordial ha aparecido y está planeando algo grande. Desconozco los detalles, pero el desierto del oeste seguramente estará sumido en el caos y mucha gente morirá. Hermano menor, estás en el desierto del oeste. Ten cuidado, no te conviertas en un objetivo. El hermano mayor Leien se sorprendió un poco. ¿Raza divina primordial? ¿Queda alguien vivo de su raza? El hermano mayor dragón azul dijo: Aún quedan personas vivas de cualquier superpotencia que creas que ya se ha extinguido, al igual que nuestro clan dragón. Después de la era primordial, muchos dijeron que nuestro clan dragón se había extinguido, pero ¿lo estamos? Leien sonrió y dijo: Entendido. Gracias, hermano mayor 6 dioses, y gracias, hermano mayor dragón azul. La verdad es que soy bastante discreto. G. El hermano mayor 6 dios expresó su desdén con sus acciones, como si pensara que lo que dijo Leien era un poco ridículo. El corazón de Anfei dio un vuelco. ¿La raza divina primordial? Había fingido pertenecer a esa raza durante bastante tiempo. Además, Chuao pertenecía a la raza divina primordial. Cabe decir que este tipo apareció en el momento justo. Quizás podría llegar a tiempo para esta ola de caos. Desafortunadamente, Chuao seguía muy débil y no había recuperado sus fuerzas. Si se producía una gran conmoción, con una batalla de alto nivel, incluso si Chuao regresaba, podría morir. Anfei decidió no contarle a Chuao sobre este asunto por si lo implicaban. Después de todo, la raza humana ni siquiera podía ocuparse de sus propios asuntos. ¿Cómo iban a tener tiempo para preocuparse por la raza divina primordial? Tras hablar sobre la raza divina primordial, Feng Yu dijo: Hermano mayor dragón azul, estoy en el dominio del fuego caótico. No está lejos del escondite del dragón. Dijiste que me llevarías a bañarme en el estanque del dragón. Debes cumplir tu palabra. El hermano mayor dragón azul dijo con orgullo. Claro, pero hermana menor, mejor termina primero la prueba en el dominio del fuego caótico. Las comidas deben comerse bocado a bocado. No te impacientes solo porque el hermano menor te haya alcanzado. No lo soy. Feng Yu refunfuñó en voz alta. No, no soy impaciente. He acumulado mucha experiencia y mi crecimiento no es lento. Aunque mi hermano menor quiera alcanzarme, tiene que poder hacerlo. Anfei dijo: No me involucres. No estoy compitiendo contigo, oye, ¿dónde está el dominio del fuego caótico? ¿Y el hermano mayor dragón azul, bañarse en el estanque del dragón? ¿Qué beneficios traerá? Anfei pensó que debía ser muy beneficioso. De lo contrario, Feng Yu no lo habría pedido. Bañarse en el estanque del dragón sonaba extraordinario. En cuanto al dominio del fuego caótico, debería ser similar al dominio del hielo caótico. Ese tipo de lugar debe ser un excelente lugar de cultivo para la raza divina del Fénix. Simplemente no sabía qué era la supuesta prueba que mencionó Feng Yu. Feng Yu dijo: De todos modos, no es tan fácil alcanzarme. Sí, el talento de la hermana mayor es incomparable. No puedo compararme contigo. Me alegra que lo sepas. No te preocupes. Cuando alcance el nivel inmortal, podrás perseguirme. Anfei negó con la cabeza. No, no es bueno que sepan que estoy persiguiendo a la hermana mayor. PFFT. Todos. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Feng Yu se rió de inmediato. ¿De qué estás hablando? No quiero hablar contigo. Tras burlarse de Feng Yu, el hermano mayor dragón azul dijo: Hermano menor, si tienes la oportunidad, también puedes venir a bañarte en el estanque del dragón. El estanque del dragón es, en realidad, un lugar para templar el cuerpo. Es el lugar donde 10.000 dragones se convirtieron en sangre en el pasado. Solo se puede bañar una vez. No hay muchos miembros de nuestra raza, así que tú también puedes venir. Claro, es solo para personas de confianza. Los demás no pueden venir. El corazón de Anfei se estremeció. Qué gran lugar y qué gran oportunidad. Un lugar donde 10.000 dragones se convertían en sangre. Eso sonaba increíble. Y era una oportunidad para refinar su cuerpo. ¿No era perfecto para él? Anfei ahuecó las manos de inmediato. Gracias, hermano mayor dragón azul.
Sin duda visitaré la raza de los dragones cuando tenga tiempo. El hermano mayor preguntó, ¿hay algo más? El quinto hermano mayor sonrió y dijo, ¿cómo es posible que siempre haya algo importante? Quizás el evento más grande últimamente lo causó el hermano menor. ¡Qué asco! La hermana mayor sombra oscura dijo, parece que cada vez que la raza humana se alza, se desata una tormenta de sangre. Hermanito menor, tenlo en cuenta. Con el quinto hermano mayor cerca, será mejor que avances con paso firme. No será demasiado tarde para que salgas cuando consolides tus fuerzas o cuando progreses más. Anfei dijo, gracias por recordármelo, hermana mayor sombra oscura. Anfei sabía que los recuerdos de la hermana mayor sombra oscura y las demás eran buenos, pero la raza humana debía salir cuanto antes. De lo contrario, si permanecían cientos o incluso miles de años en el yermo caótico, quedarían paralizados. La moral de la raza humana que él y Luo Xiaobai habían infundido con tanto esfuerzo podría decaer con el tiempo. Feng Yu dijo. Ah, cierto. Hay algo que no sé si es para tanto. Todos no pudieron evitar mirar a Feng Yu, quien dijo. Antes de entrar al dominio del fuego caótico, tuve un breve contacto con la Santa Dama del Bosque Milagroso e incluso luché contra ella accidentalmente, esta no es la clave. Simplemente siento que esa mujer ha crecido demasiado rápido. Puede convertirse en una enorme flor roja con un aura ancestral, capaz de absorber la ley del Dao celestial. Por primera vez, siento que alguien en mi mismo reino puede luchar contra mí sin estar en desventaja. 2867 Secretos del Mar del Alma, 4. ¿Oh? La hermana mayor Shen le preguntó, ¿qué tan grande es la flor roja? ¿Cómo apareció? Feng Yu dijo, surgió de un vacío gris. Vides verdes, flores rojas, leyes devoradoras, e incluso puede tragarse mi técnica de fuego. Anfei no pudo evitar pensar en una flor tan enorme. Parecía espectacular. Era raro poder empatar con Feng Yu. Aunque no había probado la fuerza de Feng Yu, como discípula del Templo del Vacío, no podía ser débil. Entonces la Santa Dama del Bosque Milagroso debía ser increíblemente fuerte. La hermana mayor Shen le dijo. Debe ser una planta demoníaca innata, como el loto verde y el loto rojo. Interesante. Es un poco extraño que una persona así no entre en nuestro Templo del Vacío. Tenemos una prueba de selección en el reino divino del Mar del Sur, ¿verdad? El hermano mayor dragón azul dijo. No podemos esperar que todos los talentos celestiales más destacados del mundo pertenezcan a nuestro Templo del Vacío. Es una lástima perder este talento, pero no será un gran problema. Feng Yu asintió. Sí, no quiero que se una a nosotros. En fin, no me gusta. Es especialmente fría y distante. Es una mujer sin sentimientos. Hermana mayor Shenle, olvídenlo, no hablemos más de eso. ¿Hay algo más? Si no, ¿nos dispersamos? Espera un minuto. Anfei gritó. Bajo la mirada de todos, Anfei se giró y ahuecó las manos hacia el hermano mayor no muerto. Hermano mayor no muerto, tengo algo que preguntarte. El hermano mayor no muerto dijo. Hermano menor, solo dímelo. Anfei preguntó. Hermano mayor no muerto, ¿es bueno o malo que un cultivador se convierta en una criatura no muerta después de morir? El hermano mayor no muerto preguntó. Hermano menor, ¿has entrado en contacto con el templo inmortal? Anfei no lo mantuvo en secreto. No había necesidad de mantenerlo en secreto. Quienes mejor conocían los tres templos debían de ser de allí. El hermano mayor Seis Dios dijo. Hermanito menor, mejor no te relaciones con esta gente del templo inmortal. Son bastante molestos. El hermano mayor no muerto dijo. Seis dioses, no puedes negártelo solo porque el templo inmortal una vez declaró la guerra a tu raza de insectos. ¿Conoces el motivo de la guerra? El hermano mayor Seis Dios dijo. Hermano mayor no muerto, por supuesto que lo sé, pero simplemente no me agradan. El hermano mayor no muerto no dijo nada más, pero le dijo a Anfei. Es difícil definir si es bueno o no convertirse en una criatura no muerta. Cuando las personas vivas mueren, sus almas regresan al mar de las almas, pero no todas regresan a la vez. La mayoría sigue flotando en el vacío. Solo después de 7 días, el alma en sus cuerpos se disipa por completo. En estos 7 días, siempre que cultiven técnicas de no muertos, pueden convertirse en una criatura no muerta y revivir. Por supuesto, su alma solo puede permanecer en el cuerpo original y no pueden poseer a otros ni transferirse a otros cuerpos. El alma restante de su cuerpo permanecerá encerrada en ese cuerpo. La ventaja es que sus recuerdos no desaparecerán. Es equivalente a que una persona muerta vuelva a la vida. ¿Cuál es la desventaja? A Anfei no le costó aceptarlo.
Al fin y al cabo, las personas vivas tenían alma yang y alma yin, pero para la gente común era difícil separarlas. Quizás solo su padre y su madre podían distinguirlas con tanta precisión. El hermano mayor no muerto dijo. La desventaja es que si alguien que se convierte en una criatura no muerta muere de nuevo, su alma realmente se hará añicos y desaparecerá, lo que significa que no podrá reencarnar. Feng Yu dijo. Aparte de la rueda de reencarnación de nuestra raza divina Fénix, para las innumerables razas en el océano infinito, ¿no es cierto que cuando una persona muere, está completamente muerta? Leyen también dijo. ¿Sí? ¿Puede una persona reencarnarse después de morir? An Fei también estaba desconcertado. Parecía que no era el único desconcertado. El hermano mayor no muerto dijo. Eso no es cierto. Quizás mis palabras no sean las adecuadas. El templo inmortal no recurre a la reencarnación, sino a la captura de almas. Sin embargo, hace mucho tiempo, desde la era caótica hasta la era prehistórica temprana, se llamaba reencarnación. ¿Reencarnación? Todos se interesaron de inmediato. La hermana mayor Sombra Oscura, el hermano mayor Seis Dioses y los demás, incluyendo Loto Verde y Loto Rojo, tampoco parecían saberlo. El hermano mayor no muerto explicó lentamente. Cuenta la leyenda que en la era caótica existía un camino de reencarnación. Tras la muerte de una persona, su alma entraba en el camino de la reencarnación antes de la reencarnación. Pero por alguna razón, a mediados de la era primordial, el camino de la reencarnación desapareció y apareció el mar de las almas. Tras la muerte de una persona, su alma ya no entraba en el camino de la reencarnación, sino en el mar de las almas. Ya no existe la reencarnación en este mundo. Hoy en día, la llamada reencarnación se refiere al acto en el que una potencia toma por la fuerza una hebra de su alma, la purifica y la remodela, lo que resulta en la creación de un avatar o la transferencia de su cuerpo anímico. An Fei no pudo evitar decir. Es decir, en la era caótica, cuando la gente moría, podía reencarnarse. Pero ahora, cuando la gente muere, está realmente muerta. El hermano mayor no muerto dijo. Sí. An Fei no pudo evitar pensar en el sobre de brocado que había abierto. En él estaba escrito. La muerte no es el fin de la vida. Es solo que la puerta de la reencarnación no se ha abierto. ¿Por qué la misteriosa persona le escribió esto? ¿Reencarnación? ¿Reencarnación? De repente, el corazón de An Fei dio un vuelco y no pudo evitar sentir un cosquilleo en el cuero cabelludo. ¿Acaso la circulación se considera reencarnación? Desde la superficie del lago, mi puente de jade verde parece circular, pero eso no cuenta como reencarnación, ¿verdad? An Fei frunció el ceño. ¿Qué relación hay entre la reencarnación y el mar de las almas? El mar de las almas es tan grande. El hermano mayor no muerto dijo. Cuando el camino de la reencarnación aún existía, el cuerpo del alma no perecía tras la muerte. Había un lugar donde circulaban las almas, lo que equivalía al renacimiento. En aquel entonces, se llamaba reencarnación. Mientras el alma de una persona no se disipara, podía haber innumerables reencarnaciones. Pero el camino de la reencarnación desapareció, y una gran cantidad de personas murieron, lo que significó que una gran cantidad de cuerpos de alma no pudieron encontrar un lugar a donde ir. Por lo tanto, no hubo reencarnación en el mundo, por lo que no nació una nueva vida. No fue hasta que apareció el mar de las almas que éste purificó el cuerpo del alma y reformó uno completamente nuevo, arrojándolo al vasto mar de las estrellas. Aunque ya no hubo reencarnación en el mundo, el renacimiento de la vida pudo continuar. An Fei y los demás quedaron estupefactos. Incluso el quinto hermano mayor, todos quedaron atónitos. El hermano mayor Seis Dios dijo apresuradamente. Hermano mayor no muerto, ¿quieres decir que el número de almas en este mundo es fijo? Cada vez que nace una criatura, el mar de almas se consume en un punto. El hermano mayor no muerto dijo. No. El hermano mayor Seis Dios dijo. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué no hay nueva vida en este mundo cuando el camino de la reencarnación ya no existe? El hermano mayor no muerto dijo. Antes que nada, no sé qué es realmente un cuerpo de alma, hermano mayor mayor. El hermano mayor negó levemente con la cabeza. No sé mucho al respecto, pero es cierto que un cuerpo espiritual solo puede llamarse cuerpo espiritual cuando está en simbiosis con un humano. De lo contrario, es solo un poder especial. El hermano mayor no muerto continuó. Así es. Este poder nace continuamente. Se dice que no hay nueva vida cuando el camino de la reencarnación desaparece, porque en el pasado, este poder solo podía proyectarse al vasto mar de estrellas a través del camino de la reencarnación. Sin esta entrada, naturalmente no habría nueva vida.
Y el mar de las almas abrió esta entrada de nuevo. En esencia, reemplazó el camino de la reencarnación. Sin embargo, el mar de las almas no tiene el poder de reencarnación del camino de la reencarnación. El hermano mayor no muerto dijo. Por lo tanto, hermano menor, si una criatura no muerta muere de nuevo, desaparecerá por completo y ya no existirá en este mundo. Anfei dijo. Pero el camino de la reencarnación ya no existe. De todos modos, si uno muere, regresará al mar del alma. ¿No es equivalente al retorno al origen? El hermano mayor no muerto volvió a negar con la cabeza. No, tras una muerte normal, solo una parte del alma regresaba al mar de las almas, y otras partes flotaban entre el cielo y la tierra. Al final, desapareció. 2868 Un uso extraño del puente de piedra de jade verde, 1. Desaparecido. En ese momento, Anfei y los demás preguntaron al unísono. ¿Cómo es posible que falte? La hermana mayor sombra oscura preguntó. ¿Podría haberse disipado simplemente en el mundo o haberse transformado en energía normal? Hermano mayor no muerto. No. Debido a la desaparición de estos fragmentos de alma, sospechamos que el camino de la reencarnación sigue ahí, pero la puerta a la reencarnación se ha cerrado por razones desconocidas. Polla. Anfei quedó atónito. La muerte no era el fin de la vida. Simplemente, la puerta de la reencarnación no se había abierto. Entonces, ¿por qué la persona misteriosa le envió semejante mensaje? Aunque fuera muy importante, ¿por qué se lo reveló? Anfei sintió como si una red invisible le cubriera la cabeza. Esta sensación era muy incómoda. Intentaba escapar de la red una y otra vez, pero tras atravesar una capa tras otra, seguía atrapado en ella. El hermano mayor no muerto dijo. Entonces, hermano menor, preguntaste si es bueno o malo cultivar técnicas de no muertos después de la muerte. Creo que varía según la persona. Para la mayoría, en realidad no hay diferencia. Incluso si experimentan la reencarnación, muy pocos se dan cuenta de que están en ella. Anfei respiró hondo e intentó calmarse. Luego preguntó. Entonces, ¿podemos cooperar con el templo inmortal? Hasta el momento, Anfei no había descubierto que el templo inmortal tuviera malas intenciones. No querían destruir la miríada de razas en el océano infinito. Sin embargo, era mejor preguntarles a sus hermanos mayores sobre esto. ¿Y si se escondían secretos inconfesables? Esta vez, antes de que el hermano mayor no muerto dijera algo, el hermano mayor dijo, sí. Al oír esto, Anfei comprendió algo. Luo Xiaobai había dicho previamente que, dado que los tres templos coexistían y no existía hostilidad entre ellos, era lógico que compartieran el mismo objetivo. La invasión y la masacre del templo inmortal también contaban con la aprobación tácita de los otros dos templos. Ahora, la respuesta del hermano mayor confirmó esto. Anfei no pudo evitar suspirar. Parecía que la cooperación con el templo inmortal sería duradera. Al ver que Anfei estaba sumido en sus pensamientos, el hermano mayor no muerto dijo. Hermanito menor, ¿hay algo más que quieras preguntar? Ah. Oh, no. Gracias por aclarar mis dudas, hermano mayor no muerto y hermano mayor mayor. El hermano mayor dijo. En ese caso, dispersémonos. Cuando Anfei regresó a la realidad, reflexionó durante varias horas sobre el mar de estrellas antes de regresar a su estrella de origen. En su estrella del origen, Anfei observó atentamente el puente de jade verde. Presentía que este podría estar relacionado con el camino de la reencarnación. Claro, solo sentía que tenía algo que ver. Después de todo, el camino de la reencarnación estaba al mismo nivel que el mar de las almas. Podía derretir los cuerpos de las almas de todo el mar de las estrellas. No era algo con lo que un pequeño puente de jade verde pudiera compararse. Ten paciencia. Aguanta un poco más. Déjame intentarlo de nuevo cuando mi cuerpo recupere su máximo potencial. Anfei hizo un gesto con la mano y alineó los regalos de sus hermanos y hermanas mayores. Lo pensó un buen rato y decidió quedarse con el hueso divino y la fruta de la invocación de almas. El resto se lo daría a Ansong. Su cuerpo original solo necesitaba unos pocos recursos para cultivarse. Incluso si todos estos recursos se gastaran en él, serían inútiles. Esto se debía a que su recuperación dependía más del tiempo y del cultivo de la técnica del dios demonio sin forma. 10 años después, Anfei había salido de su aislamiento. Bajo la reforma de Luo Xiaobai, casi la mitad de la raza humana había comenzado a reeducar las 5 profesiones principales, buscando principalmente personas aptas para unirse a sus equipos. La población de las ciudades humanas se mantuvo en unos 170.000 millones.
Definitivamente no era suficiente depender de la ciudad de origen para las pruebas. Las guerras no ocurrían todos los días. Por lo tanto, en ese momento, las arenas se popularizaron. Cientos de miles de arenas surgieron como hongos después de la lluvia, y casi todas estaban llenas. En la arena, aparecieron las figuras de algunos poderosos de la ciudad de origen. Chuao los liberó de la estrella de origen de Anji. El campo de batalla de primera línea de la raza humana ya se había convertido en la ciudad de origen. Esta había sido rodeada y se había convertido en un campo de entrenamiento. Sin embargo, An Fei regresó tarde. La nueva ronda de guerra racial había terminado. A costa de la muerte de 6 millones de soldados humanos, se cosechó la vida de 18,6 millones de personas de la ciudad de origen. Esta fue la primera batalla tras la reactivación de las 5 profesiones principales. Luo Xiaobai no estaba satisfecha, así que decidió retirarse. An Fei no la molestó y regresó a cultivar en reclusión. 20 años después, los recursos proporcionados por los hermanos y hermanas mayores del Templo del Vacío se habían agotado. La fuerza física de An Fei había recuperado más del 90% de su máximo potencial. Aunque Anson había usado tantos tesoros, el precio del cultivo inicial de una forma de vida libre seguía siendo demasiado alto. Esos recursos solo incrementaron la cantidad de plantas demoníacas en las ciudades humanas. Antes, solo creía que las formas de vida sueltas eran poderosas, pero había pasado por alto que esto suponía un gran gasto. Ningún recurso era suficiente, especialmente los de tipo alma. Si no fuera por la aceleración del tiempo de 256 veces en su estrella de origen, An Fei sintió que el plan de plantación de plantas demoníacas de la raza humana podría haberse detenido porque realmente no podía soportarlo. Incluso ahora, An Fei quería abandonar el plan de plantación, preguntándose si debería hacerlo después de que regresara la séptima vid o cuando obtuviera un nuevo origen terrestre. Pero An Fei no salió esta vez. Continuó cultivando en reclusión durante más de 4 años, cultivando su fuerza al máximo de una sola vez antes de volver a salir. 2869 Un uso extraño del puente de piedra de jade verde, 2. Como esperaba, otra guerra racial entre la raza humana y la ciudad de origen estalló hace 3 años. Pero esta vez, la raza humana se apoderó de 19,6 millones de personas de la ciudad de origen a costa de 4 millones. Las 5 profesiones principales comenzaban a funcionar. La ciudad de origen también se dio cuenta de que algo andaba mal. Esto se debía a que las 5 profesiones principales de la raza humana cooperaban demasiado bien y crecían demasiado rápido. Como resultado, la ciudad de origen intentó penetrar la matriz varias veces y tomó la iniciativa de iniciar una guerra racial. Sin embargo, tan pronto como ocurrió este tipo de comportamiento, Luo Xiaobai hizo que los monarcas tomaran medidas y lo detuvieron directamente. Luo Xiaobai no tenía prisa por destruir la ciudad de origen. El entrenamiento aún no había terminado. ¿Cómo pudo dejar escapar a esta gente tan fácilmente? An Fei se sorprendió bastante cuando llegó, porque en la última década, aproximadamente, el número de establecedores del mar humanos se había disparado de repente en casi 300.000, y el número de abridores del cielo se había disparado en casi 2.800. An Fei se sorprendió. ¿Me perdí algo? ¿Por qué de repente hay tantos establecedores del mar? Luo Xiaobai dijo. 7 razones. Primero, añadí 9 ejércitos humanos similares al ejército de los 7 asesinos. Cada ejército tiene un total de 100.000 personas hasta completar su número. En segundo lugar, gastar recursos en ellos. En tercer lugar, muchos venerables lograron avances en las guerras raciales. En cuarto lugar, establecer un almacén de cultivo. Todos pueden enviar su experiencia y obtener puntos de batalla. Todos pueden canjear estos puntos por la experiencia que deseen. En quinto lugar, usa cristales energéticos. El tío Xuan ya había descubierto muchos métodos para usar estos cristales. En sexto lugar, envía a muchos establecedores del mar de alto nivel a comprender la vida. Solía haber una gran cantidad de establecedores del mar de alto nivel en el yermo caótico. Estas personas ya han pasado la rigurosa selección de la ciudad de los carroñeros. Todos son muy talentosos. No les falta talento, potencial ni perseverancia. Lo que les falta es experiencia. En séptimo lugar, los puntos se pueden canjear por estrellas refinadas. An Fei abrió la boca. Parecía simple, pero no esperaba que tantos establecedores del mar pudieran crearse con tanta facilidad. Luo Xiaobai dijo. En realidad, hay muchos venerables de nivel superior. Solo necesitan una oportunidad para alcanzar el reino del establecimiento del mar.
Además del reino del establecimiento del mar, hay aún más exploradores que han alcanzado el reino del venerable. Desafortunadamente, con solo comprender la vida, se pueden crear miles de abridores del cielo en poco tiempo, pero 10.000 aún es un poco difícil. Por lo tanto, para cumplir mi promesa, necesito que me prestes 10.000 marionetas para entrenar a los soldados. Ningún problema. Luo Xiaobai agregó. También necesito la ayuda de los gigantes de lava. An Fei dijo. Está bien, hablaré con el gran anciano de los gigantes de lava más tarde. Luo Xiaobai dijo. No hace falta. Ya se lo dije al tío Xuan. Solo te estoy informando. Luo Xiaobai dijo. Al final, me estoy quedando sin recursos. Solo hay 40.000 millones de personas resistiendo a los maremotos en las ciudades humanas, pero 170.000 millones necesitan cultivar, así que no hay suficientes cristales de energía. Aunque se están excavando las diversas minas, nuestra población humana es demasiado grande y la minería lleva tiempo, así que no tenemos suficientes recursos. Aunque podemos comerciar con la ciudad de los errantes, su tamaño es demasiado pequeño. Los recursos que me diste una vez no son suficientes. Por lo tanto, ahora estamos escasos de recursos. A An Fei le dio un vuelco el corazón y dijo rápidamente. Lo olvidé. No te preocupes por los recursos. An Fei había extraído innumerables estrellas refinadas, especialmente aquellas modificadas, compuestas de recursos. Aunque los recursos desmontados estaban un poco mezclados, aún eran utilizables. Luo Xiaobai asintió levemente. Además, si tienes la habilidad, prepara estrellas más refinadas. No para el presente, sino para el futuro. Cuando más personas abran el cielo, la demanda será enorme. Aunque más de 160,000 abridores del cielo han sido asesinados, sigue siendo muy poco comparado con la población de la raza humana. An Fei asintió. El hecho de que los puntos se pudieran canjear por estrellas refinadas sin duda motivaba a la gente a cultivarse, especialmente a los abridores del cielo. Las estrellas refinadas eran muy importantes para quienes acababan de entrar en el reino de la apertura del cielo. En el desierto, muchos no podían entrar en el reino de la transformación estelar simplemente por falta de un núcleo estelar. Una estrella refinada era más que un simple núcleo estelar. También contenía muchos recursos. Si 10.000 abridores del cielo quisieran entrar al reino de la transformación estelar, las estrellas refinadas que necesitaban no eran solo una o dos. Además, las estrellas refinadas no eran solo para uso de los abridores del cielo. También podían desmontarse. El núcleo estelar podía proporcionar energía a la raza humana, y las demás partes podían alimentar las matriz de reunión espiritual en las ciudades para transformar la energía espiritual. An Fei pensó un momento y dijo. De acuerdo, pero no puedes confiar completamente en mí para que te suministre estrellas refinadas para resolver este problema. El crecimiento de la raza humana aún depende de la propia raza humana. Sin embargo, después de resolver por completo la ciudad de origen, tendremos que abandonar el yermo caótico lo antes posible. Luo Xiaobai asintió levemente. Después de la próxima guerra racial, ven y reemplázame por un año. Necesito cultivar en tu estrella de origen durante un año. Después de una breve conversación con Luo Xiaobai, An Fei continuó cultivando en reclusión y Luo Xiaobai continuó protegiendo la línea del frente. En este aislamiento, An Fei no se centraba en aumentar su fuerza. En tan poco tiempo, le convenía mucho recuperar su máximo potencial. Después de todo, había reducido casi la mitad de su fuerza y creado a Ansong. Esto equivalía a dedicar más de 20 años a cultivar un avatar de nivel de prueba del Dao. Esta velocidad era extremadamente rara. 2870 Un extraño uso del puente de piedra de jade verde, 3. Por supuesto, debe haber existido una persona así en la historia. De lo contrario, ¿cómo se habría transmitido todas las cosas 3? El viejo Han había dicho que una de las dos técnicas de cultivo del mundo Yin Yang era el libro celestial del gran sueño, y la otra era todas las cosas 3. Combinado con la fuerza actual del viejo Han, no era descabellado que todas las cosas 3 fueran comparables al gran libro celestial de los sueños. Finalmente libre, An Fei llegó al puente de piedra de jade verde. An Fei no podía entender si este puente de piedra de jade verde o el gran Dao en los dos caminos detrás de él era su gran Dao original. Lógicamente hablando, tras convertirse en monarca, el gran Dao se transformaba en el poder de las leyes. Sin embargo, este gran Dao no había cambiado en absoluto, y él no había adquirido ninguna comprensión. Zumbido. An Fei pisó el puente de piedra de jade verde.
El camino principal y el secundario eran prácticamente el mismo para él. Antes, había tomado el principal. Esta vez, Anfei se dio la vuelta y caminó hacia el camino con el poder del frío extremo. Al cruzar el camino liso de 10.000 metros, Anfei contempló el camino nevado frente a él y la imponente puerta a lo lejos. Respiró hondo y la pisó. Frío. Una frialdad penetrante lo invadió. Aunque teóricamente este era su gran Dao original, lo congelaba. Alrededor de Anfei, se condensaban cristales de hielo. Si no se movía, estos cristales de hielo condensados pronto congelarían el espacio a su alrededor, y Anfei quedaría atrapado en el hielo de ese espacio. Anfei no dudó. Como ya estaba allí, naturalmente tenía que dar un paseo e intentarlo. En ese momento, acababa de entrar en el lugar, y el poder del hielo no era tan fuerte. Un joven abridor del cielo debería poder resistir 2 o 3 segundos. Sin embargo, cuando Anfei cruzó 100 metros en este camino, incluso un cultivador de nivel máximo en la etapa tardía del reino de la transformación estelar no pudo aguantar más de 5 segundos. A menos de 1 kilómetro, el poder del frío extremo era comparable al del mundo helado del yermo caótico. La última vez que Anfei recorrió este camino, solo pudo llegar hasta allí y no pudo seguir adelante porque no soportaba el frío. Esta vez, Anfei se sintió bien. Con su fuerza en el nivel de prueba del Dao, no le sería difícil resistir allí medio día. Conteniendo la respiración, Anfei avanzó rápidamente por el camino helado. Sorprendentemente, cada paso dejaba una huella en el hielo. 3.000 metros, 5.000 metros, 10.000 metros. Cuando Anfei había caminado 30.000 metros por este camino, su cuerpo finalmente comenzó a temblar. A cada paso que daba, se oía el sonido de cristales de hielo rompiéndose a su alrededor. Al detenerse, estos cristales congelaban el espacio a su alrededor en cuestión de segundos, y entonces tenía que retirarse del puente de piedra de jade verde. Ni siquiera puedo recorrer una décima parte de este camino con la fuerza del nivel de prueba del Dao. Anfei se quedó atónito. Aunque no sabía cuánto había recorrido, definitivamente era menos de una décima parte. La enorme puerta parecía bastante lejana y no parecía haber cambiado mucho desde el principio. Anfei estaba indefenso. Sabía que no podría cruzar el camino. El puente de piedra de jade verde probablemente era mucho más misterioso de lo que creía. Sin embargo, no es que Anfei no obtuviera nada. Descubrió que cuanto más avanzaba en este camino y más lejos llegaba, mejor se adaptaban sus huesos, su carne y su poder espiritual a su gran Dao original. Más importante aún, Anfei descubrió que su hueso Dao, que se estaba transformando en el hueso de la médula de jade del Dao celestial, tenía un color azul hielo. Incluso los patrones Dao habían sufrido un ligero cambio. Este es mi límite. Zumbido. Anfei se retiró del puente de piedra de jade verde e inmediatamente sintió que su cuerpo se quebraba. Debido a que tuvo que resistir frenéticamente el poder del frío extremo, su cuerpo se había tensado, absorbiendo y bloqueando gran parte de su poder. Por lo tanto, cuando se escuchó este crujido, los miles de kilómetros alrededor de Anfei se congelaron instantáneamente, convirtiéndose en un mundo de hielo. Anfei estaba a punto de maldecir, pensando que los recursos y las plantas espirituales dentro de 1000 kilómetros iban a sufrir. Pero al instante siguiente, ocurrió algo inesperado. En este mundo de hielo, unas cuantas plantas espirituales, inesperadamente, no se rompieron, sino que mutaron. ¿Eh? ¿Cómo es eso posible? Incluso el propio Anfei se sorprendió. Una de las plantas espirituales mutadas era una orquídea. Esta orquídea era una de las muchas semillas que Anfei obtuvo del área minera infinita. Antes no le parecía especial, pero podía producir una pequeña mutación en este frío extremo. Parecía que esta semilla de orquídea había sido subestimada. Lógicamente hablando, estas plantas espirituales ordinarias no podrían soportar el poder del frío extremo, incluso si solo fuera una pequeña cantidad del poder que escapó de su cuerpo. Anfei se acercó a la orquídea y la información apareció en sus ojos. Nombre: orquídea de hielo mutante, recién nacida. Introducción: este es un tesoro espiritual mutado, erosionado por el poder del frío extremo y un poder desconocido. Debido a que fue corroído por el poder del frío extremo en un corto periodo de tiempo y no pudo destruirse a tiempo, el poder desconocido tomó prestado espontáneamente su cuerpo y potencial vital para mutarlo. En esencia, la orquídea de hielo mutada no es la misma planta espiritual que las orquídeas acuáticas comunes. Puede crecer rápidamente bajo la influencia del poder caótico del frío extremo y del poder desconocido. Una vez que sus hojas maduran, se pueden recolectar algunas para comer.
Tras ingerir sus hojas durante 90 días seguidos, se puede dominar el Dao del frío extremo y aumentar la resistencia al frío extremo en un 10%. 2871 Un uso extraño del puente de piedra de jade verde. 4. Nivel tesoro espiritual del cielo y la tierra. Calidad ultra calidad. Contenido poder desconocido. Efecto te ayuda a aprender el Dao del frío extremo y a aumentar tu resistencia al frío extremo. Tomarlo repetidamente puede aumentar tu resistencia al frío extremo hasta en un 100%. Trago. ¿Un tesoro espiritual del cielo y la tierra? An Fei se quedó atónito. ¿Qué clase de tesoro era un tesoro espiritual del cielo y la tierra? En el reino del mar, era un tesoro que solo se podía encontrar por casualidad. Su nivel no era comparable al de las plantas espirituales comunes. Era apenas inferior a un tesoro espiritual caótico. Este efecto también fue notable. Podía ayudar directamente a la gente a comprender el Dao del frío extremo. An Fei se sorprendió un poco. ¿Acaso el Dao de ese camino no era algo con lo que yo nací? ¿Por qué aún tenía que comprenderlo? Sin embargo, en cualquier caso, fue una verdadera sorpresa para él volver a caminar sobre el puente de jade verde. Había 7 plantas espirituales similares, lo que significaba que poseía 8 tesoros espirituales del cielo y la tierra más sin motivo alguno. Cada uno de ellos no tenía precio. Mierda. An Fei había visto muchas escenas importantes, pero aún así estaba en shock en este momento. Solo por el poder extremadamente frío que escapó, había obtenido 8 malditos tesoros espirituales. Si lo hiciera unas cuantas veces, ¿no sería rico? Esto significaba que, a partir de ahora, obtendría un flujo constante de plantas espirituales a nivel del tesoro espiritual del cielo y la tierra. No, no puede ser el poder del frío extremo. An Fei intentó calmarse. Desconocía por completo el Dao del frío extremo. Este definitivamente no era su gran Dao original. Aunque una vez había condensado un cristal del gran Dao original en este camino, no parecía poseer un atributo de frío extremo tan poderoso. Era ese poder desconocido. Aunque increíble, An Fei estaba casi seguro de que debía haber causado la mutación de las plantas espirituales. Y este poder desconocido era su gran Dao original, un gran Dao que ni siquiera la olla de purificación demoníaca podía reconocer ahora. Si esto fue así en esta carretera, ¿qué pasó en la otra? An Fei eligió un lugar de lava volcánica y avanzó de la misma manera, resistiendo el bautismo de la esencia del fuego abrasador hasta que no pudo resistirlo y regresó a la realidad. Después de un tiempo, ocurrió lo mismo. Aquí nacieron 5 árboles frutales rojos ardientes mutados, todos ellos tesoros espirituales del cielo y la tierra. Nombre Rey Llama, recién nacido. Introducción Este es un tesoro espiritual mutado tras ser absorbido por el poder abrasador del fuego y un poder desconocido. Al ser corroído por el poder del Yang extremo en un período extremadamente corto, se destruyó demasiado rápido y no tuvo tiempo de romperse. El poder desconocido tomó prestado espontáneamente su cuerpo y potencial vital para crear este tesoro espiritual del cielo y la tierra. En esencia, el rey de la llama y la fruta aguja de llama no son el mismo tipo de planta espiritual. Con suficiente yang extremo y el poder desconocido, el rey de la llama puede crecer rápidamente. Produce 3 frutos. Tras la madurez, se puede tomar 3 veces en 3 años. Con ellos, se puede dominar el Dao de la esencia del fuego yang extremo y aumentar la resistencia a la esencia del fuego yang extremo en un 10%. Nivel tesoro espiritual del cielo y la tierra. Calidad ultra calidad. Contenido poder desconocido. Efecto al comprender el Dao de la esencia de fuego yang extremo, puedes aumentar tu resistencia a ella. Reutilizarla puede aumentar tu resistencia a ella hasta en un 100%. Ajá. ¿Solo pueden nacer estos 2 tipos de tesoros espirituales del cielo y la tierra? An Fei pensó por un momento y reunió casi todos los diferentes tipos de plantas espirituales en su estrella de origen, produciendo 2, cada una ocupando 1000 kilómetros. Lo intentó de nuevo. An Fei arrasó con el poder del frío extremo. Esta vez, nacieron un total de 13 plantas demoníacas de nivel cielo y tierra. 6 de ellas eran del mismo tipo que la orquídea de hielo mutada, lo que significaba que tenían el mismo efecto. De las 6 restantes, 5 eran tesoros espirituales del cielo y la tierra que habían comprendido el dominio del frío extremo. Solo una flor azul oscuro de 6 hojas atrajo la atención de An Fei. En sus ojos surgió la información. Nombre. Introducción desconocido. Este espacio no puede soportar el nacimiento de esta flor. Se marchitará en 100 segundos. Nivel. Calidad. Contenido. Efecto. Bien.
Después de tantos años, Anfei volvió a ver un tesoro de nivel de interrogación, pero ni siquiera pudo reconocer su nombre. Al ver que este espacio no podía soportar el nacimiento de esta flor, Anfei la arrancó por primera vez. Luego, con un pensamiento, la llevó al puente de piedra de jade verde y llegó al sendero del frío extremo. Efectivamente, el puente de jade verde no rechazó la flor, y el poder del frío extremo no pudo destruirla. Cuando Anfei la plantó al borde del camino y la volvió a mirar, la introducción se convirtió en una incógnita. Pero lo bueno fue que la flor estaba viva. Usando el mismo método, Anfei lo intentó 3 veces con el poder del yang extremo y finalmente obtuvo una hierba roja de nivel interrogativo. Esta tampoco sobrevivió en su estrella del origen, así que Anfei la trasplantó a otro camino. Cuando Anfei estaba a punto de crear más tesoros espirituales del cielo y la tierra, descubrió, para su sorpresa, que docenas de tesoros espirituales del cielo y la tierra en su estrella de origen se habían marchitado. Sí, se habían marchitado. Estos tesoros espirituales del cielo y la tierra competían por recursos. Los recursos en un radio de 100.000 kilómetros alrededor del terreno experimental de Anfei habían sido absorbidos. Era como si la energía espiritual, el ki inmortal, el ki caótico, las venas de tierra, el agua de manantial, etc., de toda su estrella del origen, fluyeran hacia aquí. No está bien. Planté demasiados. 2872 Creación, 1. Anfei se dio cuenta de que habían aparecido demasiados tesoros espirituales del cielo y la tierra al mismo tiempo. Debido a su creciente necesidad, competían ferozmente por los recursos. Quienes no conseguían suficientes recursos se extinguían. Había casi 60 tesoros espirituales del cielo y la tierra en ese momento, pero en un instante, solo quedaron 42. Anfei no se atrevió a ser negligente. Estos eran tesoros espirituales del cielo y la tierra. Sería un desperdicio que se marchitaran así como así. Por lo tanto, Anfei sacó docenas de estrellas refinadas para alimentarlos. Pero en solo 3 días, todos estos tesoros espirituales del cielo y de la tierra habían crecido, y todas estas estrellas refinadas se habían secado. ¿No es demasiado costoso plantar tesoros espirituales del cielo y la tierra? Docenas de estrellas refinadas eran suficientes para que alguien alcanzara la cima del reino de la transformación estelar, en su etapa final, o incluso alcanzara la perfección del reino de la transformación estelar. Sin embargo, estos tesoros espirituales del cielo y la tierra las absorbieron por completo en 3 días. Y lo más importante, no podía dejar de alimentarlos. Si dejaba de hacerlo, habría competencia por los recursos. Anfei, quien al principio no sabía mucho, sintió un profundo dolor al ver marchitarse los 5 tesoros espirituales del cielo y la tierra. Al final, solo quedaron 37 tesoros espirituales del cielo y la tierra. Anfei extrajo miles de estrellas refinadas para nutrirlos. Sin embargo, Anfei descubrió que, al amainar el frío extremo, estos tesoros espirituales del cielo y la tierra también se marchitarían. Por lo tanto, tuvo que viajar de ida y vuelta entre los 2 caminos del puente de piedra de jade verde. Al final, solo se conservaron 32 de los 37 tesoros espirituales del cielo y la tierra. Anfei también estaba tanteando el terreno. Era la primera vez que plantaba un tesoro espiritual del cielo y la tierra, así que no tenía mucha experiencia. Esto le ocasionó muchas pérdidas, pero no estaba de mal humor al pensar que podría crear continuamente tesoros espirituales del cielo y la tierra. Después de cultivar en su estrella de origen durante 30 años, Anfei había comprendido tanto el Dao del frío extremo como el Dao del yang extremo, y sus resistencias al frío extremo y a la esencia del fuego yang extremo habían alcanzado el 100%. Por supuesto, este 100% no era una defensa completa, sino solo relativa. En ese momento, Anfei recorría el sendero del frío extremo sobre el puente de jade verde. Gracias a su cultivo del Dao del frío extremo y a su alta resistencia al mismo, ya había recorrido una distancia de 100.000 metros. Rabieta. Cada respiración que tomaba Anfei estaba acompañada por el estallido de runas Dao. ¿Solo puedo caminar un tercio del camino? Anfei lo había intentado innumerables veces. Observó la enorme puerta, que se había vuelto mucho más clara, pero desafortunadamente, ya no podía avanzar, a pesar de haber refinado casi el 30% de su hueso de médula de jade del Dao celestial. Zumbido. Anfei se retiró del puente de piedra de jade verde. Tras liberar el poder del frío extremo en un espacio abierto, negó levemente con la cabeza. Parecía que debía esperar hasta alcanzar el nivel despreocupado o cultivar completamente el hueso H. Con su fuerza actual, era sin duda comparable a los monarcas despreocupados. Pero solo podía recorrer un tercio de este camino.
En otras palabras, si Anfei fuera un monarca despreocupado común y corriente, no le iría mejor en este camino. Después de todo, no tenían una resistencia tan fuerte al frío extremo ni a la esencia de fuego yang extremo. Anfei incluso sintió que tal vez no podría caminar debajo de la puerta y verla claramente hasta que alcanzara el nivel inmortal. ¿Nivel inmortal? Anfei sonrió con amargura. Aún le quedaba un largo camino por recorrer. Como no podía explorar el puente de jade verde, Anfei estaba listo para empezar a crear un mundo. La razón por la que solo intentaba crear un mundo ahora era, naturalmente, que había demasiado que hacer en las primeras etapas para estudiar este camino con tranquilidad. Justo cuando Anfei pensaba esto, de repente sintió que algo andaba mal. Revisó rápidamente su información, solo para ver que aparecía. Propietario. Anfei. Nivel 112, prueba del Dao. Rango de linaje en el océano infinito. El 29.142. Ki inmortal. 360.000. Alma. 324 orígenes. Fuerza. 324 poderes estelares. Primer patrimonio espiritual. Origen patrimonio espiritual. Segunda herencia espiritual. La oscuridad eterna herencia espiritual. Primera bestia espiritual. Pez gemelo yin yang devorador del cielo, nivel 109. Segunda bestia espiritual. El gorrión emperador, nivel 110. Arte principal. Técnica sin forma de Godfiend. ¿El gorrión emperador ha demostrado el Dao? Sí, allá en la cresta del entierro de dioses, el gorrión emperador ya poseía 5 cerraduras Dao. Ahora, el gorrión emperador cultivaba pacíficamente en el fragmento del mundo primordial, así que era natural que probara el Dao. Sin embargo, Anfei no tenía prisa por recuperarlo. Tras demostrar el Dao, aún necesitaba consolidar sus cimientos, lo que le llevaría al menos décadas. En cuanto a Pequeño Negro y Pequeño Blanco, aún dormían profundamente. Con el paso de los años, no tuvieron que participar en ninguna batalla, salvo comer. Esta era la 5ª vez que dormían profundamente. Tras despertar esta vez, si todo salía bien, sería el momento de superar la tribulación. Él ya les había preparado innumerables recursos. Anfei se calmó y se sentó con las piernas cruzadas en el vacío. En ese momento, el poder de la fe que había acumulado había alcanzado un nivel inimaginable. El viejo An no le enseñó a utilizar el poder de la fe, pero no era completamente ignorante sobre cómo crear un mundo. Lo que quería crear era la raza humana, pero no quería usarla como sujeto de prueba. Por lo tanto, con su cuerpo como muestra, observó sus meridianos y puntos de acupuntura y comenzó a visualizar y moldear. A diferencia de la forma en que se moldeaban las venas del suelo en aquel entonces, aunque las venas del suelo de las estrellas de origen también se establecían de acuerdo con las venas del cuerpo humano, eran solo una marca estereotipada. Para una criatura primate, Anfei necesitaba darle vida, inteligencia y linaje, la vida podía tomarse de su propio y extenso río de vida. La inteligencia podía tomar su propia alma como punto de partida y crearse con las almas sin dueño que vagaban entre el cielo y la tierra. En cuanto al linaje, Anfei usó una gota de su sangre esencial como catalizador, la diluyó hasta cierto punto y la otorgó a estas vidas. 2873 Anfei crea a los humanos. 2. Decidió crear a algunas personas tentativamente. Después de todo, no podía desperdiciar el poder de la fe. Primero tenía que descubrir cómo usarla. En cuanto al uso del poder de la fe, Anfei solo tenía una conjetura preliminar ahora. Antes de eso, Anfei tuvo que ver cómo vivía una nueva raza en una estrella de origen y cómo crecía su inteligencia antes de confirmar algunas de sus conjeturas. Además, desconocía el potencial de las personas que creó. Tuvo que experimentar y descubrirlo. Anfei condensó tentativamente un cuerpo, conectó su vida a su río de vida, le dio una gota de su esencia de sangre diluida y luego puso un poco de su alma en él. Zumbido. Cuando una figura apareció en el suelo, abrió lentamente los ojos y miró a su alrededor sin comprender, sus ojos se llenaron de vacío y confusión. La figura inconscientemente dio 2 pasos hacia adelante y luego se miró las piernas y los pies por un largo rato. Luego, levantó el brazo, se miró la mano, apretó el puño, se dio la vuelta, levantó el pie y pisó el suelo. Como si le resultara novedoso, el hombre comenzó a trotar. Las comisuras de la boca de Anfei se crisparon. Creía ser lo suficientemente cuidadoso, pero esta persona resultó ser un venerable desde el momento de su creación. Parece que le he dado demasiada fuerza. Claro que es bastante difícil crear humanos. El sujeto de prueba número 1 salió disparado con un silbido. Debido a su inestabilidad, se estrelló de frente contra el suelo, dejando una marca en el suelo. Luego, destrozó decenas de árboles y plantas.
Un montón de frutas lo golpearon y el jugo le salpicó la boca. Los ojos del sujeto de prueba número 1 se iluminaron, agarró la fruta y se la metió en la boca. Como si le pareciera deliciosa, se comió docenas de ellas a la vez. Después de comerlas, corrió al otro lado y lanzó un puñetazo. Sin usar mucha fuerza, destrozó cientos de árboles frutales y los hizo estallar. La cara de Anfei se puso verde. ¡Qué derrochador! ¿Debería matarlo? Pero pronto, esta persona se dio cuenta de que había usado demasiada fuerza, así que retractó mucha de ella esta vez. Sin embargo, a pesar de ello, destrozó más de una docena de árboles frutales a la vez. Naturalmente, no se sintió angustiado. Agarró la fruta y la comió. Mientras comía, se sentó en el suelo y arrancó las malas hierbas. Como un niño, también se las metió en la boca y entonces sintió que algo andaba mal, así que las escupió. Entonces, al ver piedras, también se las metió en la boca, las masticó y las escupió. Al ver minerales, también se los metió en la boca, y al ver flores, hizo lo mismo. Casualmente, estaba cerca del cráter del volcán. Miró a su alrededor un rato y, de hecho, se lanzó. Luego abrió la boca y bebió la lava. Como si no le gustara, la escupió. ¿Está explorando el mundo con su boca? Anfei se quedó sin palabras. Pero ya había creado a este humano. Si lo mataba, sería como matar a un ser humano normal. Anfei lo soportó, pero sintió que si tenía que dejar que esa persona explorara su estrella de origen durante mucho tiempo, Dios sabía cuántas cosas destruiría antes de aprender la lección. Por lo tanto, Anfei señaló al aire e infundió en esta persona pensamientos sencillos. A los ojos de los demás, esto era algo innato. El sujeto de prueba N1 cayó en un sueño profundo temporalmente. Anfei lo ignoró. Sintió que esta persona no había sido creada con éxito, así que se mudó a otro lugar y continuó creando gente. Esta vez, Anfei fue más conservador y solo otorgó el 1% del poder al sujeto de prueba N1. Esta vez, creó directamente a dos personas, un hombre y una mujer, respectivamente los sujetos de prueba N2 y N3. Afortunadamente, esta vez, su fuerza inicial solo estaba en el reino de los ejecutores de la ley. Anfei frunció el ceño levemente. Todavía parecía demasiado alto. El poder que les había otorgado era, en realidad, muy pequeño. Anfei observó primero, preguntándose qué harían las dos personas. Cuando la segunda protagonista femenina y el tercer protagonista masculino despertaron, repitieron aproximadamente el comportamiento inicial de número 1. Sin embargo, como no tenían lenguaje para comunicarse, poco a poco comenzaron a gesticular y a gritarse. Anfei los observó durante varios días seguidos. Su situación era mucho más interesante que la del número 1. Al menos, hacían todo juntos. Como apenas habían desarrollado inteligencia, aún no habían desarrollado pensamientos independientes y sentían curiosidad por todo. Comieron juntos y jugaron como si tuvieran una energía inagotable. Esto hizo que Anfei se diera cuenta de que, aunque su estrella de origen tenía día y noche creados por el gran Dao del Yin y el Yang, estas personas eran cultivadores y no necesitaban dormir. Anfei reflexionó un momento y decidió que sería mejor buscarles algo que hacer. Le parecía demasiado problemático dejar que inventaran y crearan palabras por sí mismos. Podría enseñarles el idioma actual para que tuvieran una idea preliminar. Así, no perderían el tiempo en su estrella del origen. Después de que ambos se quedaron dormidos, Anfei planeó crear más personas esta vez, pero debía controlar bien su fuerza. Incluso cortó un poco de su alma en docenas de pedazos, y su linaje se diluyó aún más. Esta vez, Anfei creó 7 personas. No tenía ningún pensamiento especial. Solo quería ver cómo vivían y qué harían cuando hubiera más gente. 2874 Anfei crea a los humanos, 3. Entre las 7 personas, había 5 hombres y 2 mujeres, y el más débil era un pescador oculto. Ja. No, no puedo usar mi propia alma para crear humanos. Este ya es mi límite. Si sigo cortando el alma, quedará incompleta y solo podré crear un tonto. Ese es el problema, sí, la fuerza de mi alma está en el nivel de prueba del Dao, que es demasiado alto. Si uso alma sin dueño, debería poder controlar la fuerza de los seres creados hasta el reino del maestro de la pesca. Anfei pensó que debía probar su potencial de cultivo y el uso de armas. Al fin y al cabo, las personas que creó debían saber cultivar y luchar. De lo contrario, ¿cómo podría haber su desarrollo? Por lo tanto, Anfei dejó algunas técnicas de cultivo incompletas y algunas armas espirituales poco poderosas en un acantilado. Sin embargo, Anfei descubrió que no se fijaban en la técnica, sino que blandían sus armas. En medio de la acción, ocurrió un accidente.
Uno de ellos blandió su espada y mató accidentalmente a una de las mujeres. Hasta Anfei se quedó atónito. ¿Estás bromeando? Cuando un pescador oculto moría, moría. No existía el renacimiento de sangre para los pescadores ocultos. Entonces Anfei vio al grupo de 6 personas sosteniendo el cuerpo de la mujer que fue asesinada accidentalmente y llorando desgarradoramente. Sin embargo, esto también tuvo una ventaja. Este grupo ya no se atrevía a jugar con armas. Tras unos días de tristeza, finalmente se interesaron por los patrones técnicos del acantilado. Por lo tanto, estas personas comenzaron a cultivar. Esto renovó a Anfei. Finalmente habían alcanzado el estado de cultivación. Sin embargo, después de unos días, Anfei se quedó sin palabras. Mierda. ¿Tan alto es su talento para el cultivo? Parece que mi esencia de sangre no está lo suficientemente diluida. Anfei descubrió que, en un solo día, este grupo de personas había avanzado, por lo general, solo un pequeño nivel, lo cual era irrazonable. Si cultivaban durante años, no alcanzarían el reino del establecimiento del mar. Tras observar durante unos días, Anfei descubrió que la cantidad de seres creados era inútil. Eran 7 tontos. Juntos, seguían siendo tontos. Solo tenían talento para la cultivación, y nada más. Por lo tanto, Anfei reunió a las pocas personas que había creado en un lugar. El número 1 ya podía volar. Después de todo, fue un experimento fallido y se le dio demasiada fuerza, lo que rompió el equilibrio. Por suerte, Anfei se recuperó a tiempo y le otorgó sabiduría innata. Por lo tanto, el número 1 estaba explorando seriamente su fuerza y este mundo. Pronto, el número 1 encontró al número 2 y al número 3. Anfei también los reparó. Estaban creando palabras. Al ver la llegada del número 1, se arrodillaron. Aunque eran agentes de la ley, ¿cómo podían compararse con un venerable? La gente siempre veneraba milagros inexplicables. El número 1 se acercó al número 2 y al número 3 y observó las palabras grabadas por todo el suelo. Bailó de alegría al reconocerlas todas. Anfei se quedó sin palabras. ¿Qué tiene de especial reconocerlas? Les di el conocimiento. Anfei aún se sentía un poco incómodo al ver al número 1 bailando como un salvaje. Parecía que debía darle una mayor inteligencia para que no fuera tan imprudente y al menos supiera cómo vestirse. Unos días después, tras la segunda transformación, número 1 maduró mucho más. Empezó a avergonzarse de no llevar ropa, así que usó hojas o algo similar. Anfei no podría haberse sentido más mal. ¿Acaso no era esto aún vergonzoso? Olvídalo. Anfei se decidió. Los hombres eran inútiles en los detalles. Las mujeres eran necesarias para hacer ropa. Así que Anfei comenzó a modificar el número 3. Varios días después, número 3 empezó a dominar el tejido de ropa sin que nadie le enseñara. Confeccionó una buena prenda de lino para número 1 y número 2. Aunque todavía parecían salvajes, era suficiente siempre y cuando la ropa estuviera hecha. Efectivamente, cuando número 1 vio la ropa que había confeccionado número 3, quedó atónito. Entonces, como era de esperar, tejió un conjunto de ropa para sí mismo con energía espiritual. Como estas 3 personas dominaban el idioma, pocos días después hicieron grandes avances en la modificación de sus ropas y confeccionaron una túnica. El número 1 no sabía qué era porque Anfei le había dado la capacidad de pensar con flexibilidad. Pero cuanto más otorgaba Anfei, más angustiado se sentía número 1. Cuando Anfei vio que número 1 empezaba a reflexionar sobre la vida y el mundo, supo que no podía permitir que número 1 siguiera pensando. Tras reflexionar un buen rato, Anfei decidió darles a número 1 y a los demás el último remiendo. Este parche les hizo sentir que nacieron del caos, del cielo y de la tierra. De lo contrario, con el pensamiento de alto nivel actual de número 1, podría sospechar que una misteriosa potencia lo controlaba todo en cuestión de días. Unos días después, le pusieron el parche y el número 1 ya no lo sospechó. Llevó al número 2 y al número 3 a buscar a las otras 6 personas que cultivaban en el acantilado. En ese momento, los 6 habían descubierto la forma de cultivarse, pero cuando vieron a alguien volando desde el cielo, inmediatamente bailaron de alegría y terminaron arrodillados. El número 1 dijo: no tienes que arrodillarte ante mí. Todos somos cuerpos espirituales nacidos del caos. Solo soy un poco más fuerte que tú. 2875 Anfei crea a los humanos, 4. Sin embargo, a excepción del número 2 y el número 3, cuando el número 1 descubrió que todas estas personas estaban gritando estúpidamente, inmediatamente se dio cuenta de que estas personas no dominaban las palabras ni el lenguaje. Por lo tanto, inmediatamente les enseñó palabras e idiomas.
Sí, no había necesidad de enseñarles. En el nivel del número 1, podía enseñarles esto con un simple toque entre las cejas. Después de que el número 1 enseñó a estas personas el lenguaje y cómo moldear ropas espirituales con energía espiritual, finalmente se convirtieron en el primer grupo de humanos primitivos que Anfei creó. Las pocas personas que acababan de aprender el idioma sintieron curiosidad en ese momento. Como había demasiada gente, número 1 pensó mucho y finalmente se puso un nombre. Taichu. Número 2 y número 3 inventaron la escritura, y su fuerza solo era superada por la de Taichu, así que número 2 se puso Taier. Taichu instintivamente sintió que el nombre no era bueno y quiso que Taier lo cambiara, pero a Taier le pareció bien, así que no discutieron. Cuando llegó el turno de número 3, ella simplemente miró a Taichu con entusiasmo. Taichu pensó por un momento y dijo, tú inventaste la ropa. Te llamaremos Taiji. Entonces, como los demás no nacieron con conocimientos, no podían expresarse y no tenían habilidades especiales ni tiempo para aprender más, se llamaron a sí mismos Taixi, Taiyu, hasta llegar a Taihyu. En este punto, Taichu se había convertido en el líder absoluto de esta gente. Tai Liu preguntó, Taichu, ¿qué es esto? Este es un fruto espiritual. Comerlo puede fortalecerte. Tai Liu preguntó, Taichu, ¿por qué existe un fruto espiritual? Taichu. Nace de los cielos y de la tierra. Taiki preguntó, ¿cómo nació el mundo? Taichu reflexionó durante un largo rato. Así como el cielo y la tierra nos dieron origen, nacieron flores y árboles. Las flores y los árboles absorbieron la esencia del cielo y la tierra y se convirtieron en frutos espirituales. Taihyu preguntó, Taichu, ¿qué es el crecimiento? Taichu. Taiba preguntó, Taichu, ¿qué hay de estos patrones grabados en la piedra? Todos imitamos las acciones de estos patrones. Taichu dijo, ese es un método de cultivo creado por los cielos y la tierra. Al cultivarlo, podemos volvernos más fuertes y poderosos. Taiyu preguntó, Taichu, ¿por qué deberíamos volvernos más fuertes? Taichu. Las personas que acababan de adquirir sabiduría tenían demasiadas preguntas. Aunque Taichu naciera con conocimiento, le resultaba difícil responderlas. Algunas cosas no se podían decir con la boca. Anfei también se dio cuenta de esto. Parecía comprender la dirección de la creación de seres. Pero ahora no era el momento. Ahora tenía que crear primero a una persona común. No podía simplemente crear cultivadores. Por lo tanto, Anfei agregó muchas restricciones a su estrella de origen, como sellar la mayor parte del área y establecer un estado brumoso para evitar que Taichu corra con los demás. Cuando lograba crear una persona normal que él consideraba perfecta, dejaba que Taichu y los demás la descubrieran. La gente normal no podía moldearse con el alma de Anfei. Él eligió almas sin dueño. Afortunadamente, pudo extraerlas mediante cristales de energía. Esta vez, Anfei diluyó cuidadosamente la esencia de sangre una y otra vez, la combinó con las almas sin dueño y controló la conexión entre esta persona y su largo río de vida, permitiéndole envejecer naturalmente. Además, no le dio ningún parche, aunque esta persona no sabía nada, no sabía leer ni usar ropa. Cuando esta persona fue creada, se encontraba en estado de letargo y su fuerza era la de un maestro pescador. Su nacimiento marcó el nacimiento del primer hombre primitivo normal. La fuerza de esta persona ya era el límite de lo que Anfei podía hacer. No esperaba que, como monarca, le resultara tan difícil crear una persona común. La fuerza ya no es un problema. Su físico era más o menos igual a la realidad. Anfei intentó sumergir a esta persona en el fluido del despertar espiritual, pero no mostró ninguna reacción. Al final, concluyó. Las personas que creen no pueden despertar sus espíritus ni invocar a sus bestias espirituales. Anfei decidió hacer unos cientos primero. Otro momento después, nació una tribu salvaje de 200 personas. Tras observar a este grupo de salvajes durante un mes, Anfei confirmó que, en general, eran salvajes comunes, pero su capacidad de aprendizaje era muy fuerte. Aunque ya había ajustado la concentración de energía espiritual en su estrella de origen, su fuerza crecía con relativa rapidez. Estas personas recogían frutas por todas partes a diario y las comían. También exploraban un poco más lejos, pero no se atrevían a ir demasiado lejos. La vida era aburrida. Después de vivir en grupos durante más de medio mes, cuando un hombre y una mujer descubrieron un secreto entre hombres y mujeres, Anfei no pudo soportar la escena. Anfei pensó para sí mismo. Esto es jodidamente jodido. No fue hasta que una persona se fortaleció rápidamente, derrotó a muchos hombres y se convirtió en el líder de esta tribu que este desastre mejoró un poco.
Esto se debió a que todas las mujeres querían hacer algo con este líder. Anfei sabía que no podía dejarlos seguir así. Apartó todos los frutos espirituales que no habían explorado, intentando animarlos a explorar más lugares. Sin embargo, tras unos pocos intentos, sintieron que habían ido demasiado lejos y volvieron a vivir en grupos. Preferían pasar hambre antes que intentar encontrar comida. Tras un estancamiento de más de medio mes, alguien murió de hambre. Anfei se quedó sin palabras. Quiso darles un nuevo parche, pero se contuvo, pensando que la gente primitiva no era así. Durante 3 días seguidos, después de que decenas de personas murieran de hambre, el líder no los llevó más lejos en busca de comida, pero en los árboles frutales que habían terminado de comer antes crecieron nuevos frutos. Aunque los frutos aún eran pequeños, la gente estaba llena de alegría. Por lo tanto, más de 100 personas estaban arrodilladas alrededor del árbol. Parecía que arrodillarse se había convertido en su instinto. Dispara. El rostro de Anfei se oscureció, pero entonces una luz brilló en su mente. Parecía haber pasado algo por alto. 2876 Anfei crea un mundo. 1. Sí, después de un período de observación, no fue difícil para Anfei detectar algunos problemas. Es decir, aunque las plantas demoníacas de la vida en su estrella de origen podían crecer naturalmente y tener reglas naturales, estaba lejos de ser suficiente. Por lo tanto, una simple señal de crecimiento bastaba para que estas personas se postraran en adoración. Se suponía que este era su instinto. Pensando en la estrella de origen del monarca de 10.000 escamas, Anfei pudo resumir rápidamente algunas preguntas básicas. Aunque solo estaba en la fase de prueba, estas preguntas eran igualmente importantes. Sus problemas se pueden clasificar a grandes rasgos en: la mayoría de las reglas conocidas fueron otorgadas por su gran Dao. Eran demasiado poderosas. Solo había personas en su estrella de origen, y eso definitivamente no era viable. La creación requería un entorno ecológico complejo, no solo personas. Las plantas espirituales eran demasiado monótonas. La mayoría eran plantas demoníacas auxiliares, pero en el mundo real había todo tipo de plantas espirituales. Algunas eran buenas y otras malas. Todo giraba en torno a la competencia. No solo los humanos, sino también las flores, los árboles, los pájaros, los animales, los peces, los insectos y todo lo demás tenían que competir. Antes, esto no le importaba porque su estrella de origen era su patio trasero. Solo necesitaba guardar cosas que le fueran útiles. Sin embargo, estaba creando un mundo ahora. Creando todas las reglas de este mundo, que era la ley del Dao celestial. Antes de la creación de la ley del Dao celestial, no tenía sentido crear solo a unas pocas personas para observar sus acciones. Por lo tanto, lo que necesitaba hacer ahora no era solo crear humanos. Esta era la dificultad. Si quería estar en consonancia con el principio de la creación, tenía que crearlo todo. ¿Pero cuánto trabajo le costaría crearlo todo? Anfei se dio cuenta de que la dificultad de crear un mundo radicaba en crear todo, basándose en las reglas del Dao celestial. Ya veo. Con razón el viejo An me pidió que guardara toda mi fe. La guardé para este momento. Las comisuras de los labios de Anfei se curvaron ligeramente. Antes, había querido tomar un atajo y observar a las personas a través de ellas. Pero esta idea era errónea. Lo que debía observar era la relación entre los humanos y la naturaleza, entre los humanos y el mundo. Esta relación aún no se había establecido. Con un pensamiento, Anfei abandonó la estrella del origen. No permitió que los árboles frutales donde se encontraba la pequeña tribu volvieran a dar frutos, ya que eso los engañaría haciéndoles creer que recibirían regalos con solo arrodillarse. Esto era claramente un error. Sin embargo, había abierto esta área para que Tai Chu y los demás pudieran encontrar a estas personas, lo que garantizaba que no morirían. Tras abandonar la estrella del origen, Anfei se dirigió de inmediato al mar embravecido. Aunque ya no había nadie en él, eso no significaba que los humanos se hubieran dado por vencidos. Sin embargo, el origen de la vida aquí necesitaba ser restaurado. Mientras la raza humana no desapareciera, el mar embravecido no podría ser restaurado. Después de todo, cada avance requería recursos y energía espiritual. Con 180.000 millones de personas, sería difícil que el mar embravecido se recuperara. Sin embargo, todavía había una gran cantidad de criaturas de bajo nivel en el mar embravecido, como plantas y animales en el mar y algunas plantas en la tierra. En el mar embravecido, Anfei siguió metiendo cosas en su estrella de origen, como varios peces, plantas marinas, algas, insectos, arrecifes de coral, mariscos e incluso plancton, polvo y una pequeña cantidad de aves.
Por supuesto, Anfei no metió estas cosas en su estrella de origen sin más. Estas plantas eran las del mar embravecido, por lo que gozaban de la ley del Dao celestial del mar embravecido. Sin embargo, su poder provenía del mar embravecido. Por lo tanto, incluso si estas cosas estuvieran en su estrella de origen, también podían portar su ley del Dao celestial. Sin embargo, la creación no se limitó a trasladar estas cosas. Cada criatura tenía su propia composición única. Anfei trasladó a estas criaturas porque el tiempo en su estrella de origen era 256 veces mayor que el del mundo exterior y tenía tiempo para estudiarlas. Varios días después, Anfei volvió a recluirse. Comenzó a analizar la composición de estas criaturas una por una. Desmantelarlas era mucho más fácil que desmantelar la energía espiritual. La gente común no podía ver la energía espiritual, ni siquiera los cultivadores. Así que, ni siquiera con un microscopio, podía verse. Y desmantelar la energía espiritual era aún más difícil. Desmantelar algo tan diminuto que era casi invisible era, naturalmente, mucho más difícil que desmantelar una criatura. Al menos, se podían ver las células. La vida estaba compuesta de células, algo que Anfei ya sabía antes de venir a este mundo, pero aquí era más complejo. Esto se debía a que, en un mundo de cultivo, las células también debían soportar el límite superior del cultivo. Anfei produjo miles de clones y estaba a punto de estudiar diferentes vidas. De repente, un grito lo despertó de su investigación. Miró la fuente del sonido y quedó sorprendido. ¿Cómo puede ser eso? Anfei se sorprendió porque vio que había nacido un bebé. Sí, no lo vio mal. Nació un bebé. Aún no había establecido la ley del Dao celestial, pero la influencia del mar del alma ya había descendido sobre su estrella de origen. ¿No son independientes las estrellas del origen? Sí, existen en este vasto mar de estrellas. ¿Acaso las estrellas del mar de estrellas no están todas dentro del mar del alma? 2877 Anfei crea un mundo. 2. Sí, el nacimiento de una vida implicaba la reencarnación de un cuerpo anímico. La reencarnación de un cuerpo anímico implicaba que podían invocar a su bestia espiritual o espíritu compañero. Sin embargo, las personas que creó no pudieron invocar a sus bestias espirituales. Quizás fueron creados humanos, pero este bebé recién nacido no. Fue la primera criatura viviente de este mundo en nacer de forma natural. Sin embargo, este episodio solo sorprendió un poco a Anfei, pero luego se llenó de alegría. Esto se debió a que, dado que el mar de almas podía afectarlo, significaba que no había ningún problema con la reencarnación en su estrella de origen. Había pensado que solo después de que se establecieran las leyes del Dao celestial habría una oportunidad de conectarlas con el mar del alma. Incluso pensó en preguntarle al dios de la guerra o a su hermano mayor cómo conectar las leyes del Dao celestial de su estrella de origen con el mar del alma. Ahora parecía que no necesitaba hacerlo. De esta manera, Anfei se sintió aliviado y comenzó a estudiar atentamente. 1 año, 2 años, 3 años, 10 años. No fue hasta que Anfei estudió en este lugar durante más de 500 años, cuando sus innumerables clones se combinaron y la información infinita formó una enorme red. Anfei supo que aún le quedaba mucho por estudiar, pero no importaba. Por ahora, era suficiente. Debido al ajuste de la aceleración del tiempo, a excepción de donde estaba Anfei, los demás lugares volvieron al flujo temporal normal. Los bárbaros de aquel entonces ya habían comenzado a cultivar bajo la dirección de Tai Chu. Ahora, todos vestían ropa. Ya no tenían que preocuparse por la comida ni la bebida, y también podían cultivar. No podían estar más felices. Las comisuras de la boca de Anfei se curvaron ligeramente. Taichu y compañía habían explorado muchas áreas de su estrella del origen. Ahora que la disposición de este mundo había cambiado drásticamente, tenía que dejar que lo observaran. De lo contrario, les sería difícil comprender el mundo futuro. En este día, estas personas estaban cultivando. Taichu se sentó en un espacio abierto y miró al cielo, pero no pudo ver nada. Se sentía solo. Era la persona más fuerte del mundo. Nació con un gran conocimiento. Era incompatible con estos salvajes. Este mundo parecía tener solo estas frutas por todo el suelo y algunos lugares que no podía explorar. No había nada nuevo. A lo largo de los años, había probado todas las frutas posibles, se había bañado en el río de energía espiritual y se había sumergido en aguas termales en la boca del volcán, pero no lograba avanzar ni mejorar. Algo parecía estar restringiendo su crecimiento y desarrollo. A los demás les pasaba lo mismo. Por mucho que cultivaran, una vez que llegaban al límite de su reino actual, no podían avanzar más. Auge.
De repente, se produjo una explosión en el cielo. Taichu saltó al vacío en el acto, pero en cuanto lo hizo, fue reprimido por una fuerza que lo derribó al suelo. Taier, Taiji y los demás corrieron hacia Taichu. Taier preguntó. Taichu, ¿qué pasó? Taiji dijo. ¿Qué sonido más horrible? Taichu. Aún no lo sé, pero estamos a salvo. Mientras hablaban, Taichu y los demás quedaron atónitos, porque vieron un gigante extremadamente alto aparecer inexplicablemente donde podían verlo con sus ojos desnudos. El gigante medía 100.000 metros de altura, como un dios. Para ellos, esta era una existencia que no podían comprender. El grupo de personas se arrodilló en el suelo horrorizado, temblando. An Fei observaba todo esto con indiferencia, pero no le importaban en absoluto. En ese momento, pensaba que el fundamento de la ley del Dao celestial en su estrella del origen solo podía ser el poder de la fe. En otras palabras, el poder de la fe era en realidad el poder del mundo humano, un poder maduro del mundo humano. Tras determinar la dirección de la creación, An Fei comprendió naturalmente las intenciones del viejo An. Quería que transformara el poder de la fe en el gran Dao del mundo humano, que era la ley del Dao celestial en su estrella del origen. Solo con la operación del Dao celestial podrían haber vicisitudes y todos los seres vivos en el mundo. Hasta ahora, ningún Dao celestial operaba en la estrella de origen de An Fei. An Fei abrió la boca y una masa de luz dorada brotó de ella. Cuando An Fei dio una orden en su corazón, la luz dorada se dispersó repentinamente, transformándose en miles de millones de luces místicas que se dispersaron entre el cielo y la tierra. Sin embargo, el poder de la fe era demasiado fuerte y no se disipó por completo. Esto se debió a que An Fei descubrió que la ley celestial, formada por el poder de la fe, no se había activado por completo. Esas luces místicas se disiparon entre el cielo y la tierra, pero solo se disiparon entre el cielo y la tierra. ¿No pueden formar el Dao celestial? An Fei se dio cuenta de algo. Sí, el hombre seguía las leyes de la tierra seguía las leyes del cielo, el cielo seguía las leyes del Dao, y el Dao seguía las leyes de la naturaleza. Aunque todo en su estrella de origen también crecía gracias a la ley fundamental, era la ley fundamental de su estrella de origen. Ahora, el poder de la fe se había transformado en el Dao celestial, pero no operaba. Probablemente se debía a que las reglas de todo en este mundo aún no eran perfectas. Al mismo tiempo, era hora de cambiar el yin y el yang producidos por su gran Dao. La estrella de origen de An Fei tenía solo 810.000 kilómetros de longitud, pero estaba envuelta en una gruesa capa defensiva, como una pequeña bola dentro de una gran bola. Por lo tanto, su estrella de origen estaba realmente protegida. En ese momento, Taichu y compañía se encontraban en la pequeña esfera interior. Ahora que iba a crear un mundo, debía trasladar a estas personas a la superficie más exterior. Taichu y los demás desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Al abrir los ojos, se encontraron en un lugar desolado. No había flores, árboles, montañas verdes, agua, cielo ni nada más. El mundo estaba oscuro. 2878 An Fei crea un mundo, 3. Pero el gigante todavía estaba allí, y ellos solo podían temblar y rezar. An Fei expulsó una nube que cubrió el cielo. Entonces, vio estrellas brillando por todo el firmamento. Hágase la luz. Por lo tanto, An Fei extendió la mano y agarró, y una gran estrella ardiente colgaba en lo alto del cielo. Era el sol. Después de eso, una estrella de tenue brillo también se colocó al otro lado de los 9 cielos. Esta era la luna oscura. En ese instante, apareció la luz. Brillaba por doquier e irradiaba en todas direcciones, como una llama dorada que atravesaba la oscuridad. Las estrellas centelleantes del cielo fueron reemplazadas por un cielo azul y nubes blancas. El sonido místico se elevó de nuevo. La tierra es plana, las montañas son altas y el agua cae del cielo. En ese momento, el suelo comenzó a temblar violentamente. Algunos lugares se hundieron profundamente, mostrando un estado irregular. En otros, parecían montañas que se alzaban imponentes tras la violenta colisión. Y entre el cielo y la tierra, un largo río celestial se extendía, cayendo desde los 9 cielos y convirtiéndose en un mar. Ante semejante milagro, Taichu y los demás solo pudieron inclinarse como locos, instintivamente con asombro y miedo, luciendo extremadamente piadosos. Que haya aire, energía espiritual y viento. Al principio, sopló un viento fuerte, luego una brisa. Nubes blancas flotaban en el cielo y el agua se ondulaba. En la tierra crecerá hierba verde, así como plantas con semillas y árboles que puedan florecer y dar fruto. Todos los frutos tendrán semillas en su interior.
Anfei agitó la mano y, como si hubiera esparcido una galaxia de estrellas, una energía espiritual infinita fluyó incesantemente, dispersándose entre el cielo y la tierra. Los árboles crecían por toda la tierra, y las flores y los árboles eran exuberantes y estaban llenos de vitalidad. Con la brisa soplando, la intensa fragancia de flores y frutas flotaba en el aire. Que haya vida en el agua y pájaros en el cielo. Diversas formas de vida que Anfei había estudiado durante 500 años nacieron en el agua en grupos. Claro que no eran muchas, y no pudo crear miles de millones de criaturas a la vez. Afortunadamente, la reproducción natural de las criaturas pudo acelerar el proceso de evolución de la vida. Al menos, no tuvieron que evolucionar lentamente a partir de células. En ese momento, una bandada de pájaros voló por el cielo y muchas criaturas en el agua comenzaron a nadar. Que haya seres vivientes en la tierra, incluidos ganado, insectos demoníacos y bestias feroces. Algunas criaturas que habían sido criadas durante los 500 años de investigación de Anfei fueron liberadas. Durante un tiempo, estos animales arrasaron el suelo. En ese momento, Anfei ya sentía que el poder de la fe se consumía descontroladamente. Parecían estar conectados con todo lo que había allí y finalmente formaron una regla mágica. Rabieta. ¿Se había completado finalmente? Anfei sabía que no podía apresurarse. Todo tardaba mucho en crecer y reproducirse. Por suerte, a su estrella de origen no le faltaba tiempo. Anfei no tuvo que esperar miles de años. Un año en el mundo exterior, equivalente a 256 años en su estrella de origen, sería suficiente. Las criaturas se reproducían muy rápidamente. Sin duda, la reproducción requería moderación. Por lo tanto, salvo en el caso de los humanos creados, el equilibrio ecológico de todas las cosas hizo que su reproducción aumentara constantemente, pero sin llegar al punto de ser excesiva. En cuanto a Taichu y compañía, Anfei les dio tiempo para dormir durante un año. Al despertar, descubrieron que el mundo había cambiado. ¿No sería interesante? Después de hacer todo esto, Anfei rápidamente aplastó muchas estrellas refinadas y reunió una enorme cantidad de recursos para reponer y modificar su estrella de origen. Aunque lucía imponente en ese momento, incluso si usara el poder de la fe para crear el Dao celestial, los recursos necesarios no se reducirían en absoluto. Esto se debía únicamente a que había creado algunas criaturas en los últimos 500 años. De lo contrario, los recursos de su estrella de origen podrían no ser suficientes. En cuanto a la modificación de su estrella de origen, Anfei quería principalmente establecer algunos lugares peligrosos, lugares prohibidos, lugares bendecidos, etc. en la periferia. Además, aunque Anfei cultivó la técnica divina suprema y no necesitaba otras estrellas para ayudar a su estrella de origen, sintió que para crear un entorno razonable, se necesitaban algunas cosas, como el sol, la luna y algunas estrellas refinadas, para equilibrar la estrella de origen. Después de cientos de años de modificaciones, Anfei finalmente declaró con satisfacción que estaba terminado. Durante los siguientes siglos, Anfei no se quedó de brazos cruzados. Esto se debió a que, tras la transformación del poder de la fe en el Dao celestial, surgió la ley del Dao celestial y nació el origen mundial de sus estrellas del origen. El origen mundial aquí era diferente al del mar embravecido y el dominio demonio. Anfei descubrió que su lago de origen mundial era solo un pequeño lago de menos de 100 metros de largo. Parecía estar a punto de secarse. El lago del origen mundial no era lo suficientemente grande, pero no era importante ahora, porque las criaturas que creó, a excepción de la pequeña tribu, generalmente estarían estancadas en la cima de su nivel de fuerza actual. Cuando todas las criaturas de la estrella del origen crecieran, este lugar evolucionaría en un mundo similar al mundo Yin-Yang. Al final, después de que Anfei sintió que todas las criaturas habían tomado forma, creó alrededor de 10.000 pequeñas tribus, cada una con una población que iba desde docenas hasta cientos. Al mismo tiempo, creó poderosas plantas demoníacas y bestias feroces. Colocó algunos tesoros en lugares peligrosos antes de detenerse. La creación no podía lograrse de la noche a la mañana. Apenas estaba en el nivel de prueba del Dao. No era realista para él inspirarse en un mundo tan nuevo. 2879 Anfei crea un mundo. 4. Anfei decidió acelerar el tiempo 256 veces y esperar decenas de miles de años. Ese día, Taichu y los demás se despertaron. Para ellos, fue solo una siesta, pero este mundo ya había sufrido cambios trascendentales. Anfei borró la mayoría de sus recuerdos, conservando solo los de su creación del mundo y el origen de estas personas. La razón por la que conservó los recuerdos de la creación del mundo fue para contarles el origen de este mundo.
Sin embargo, la creación del mundo por parte de Anfei aún estaba grabada en sus mentes. Probablemente nunca la olvidarían. Taichu, Taier y los demás, ya despiertos, seguían en estado de shock. Miraron a su alrededor y descubrieron que el imponente gigante había desaparecido. En ese momento, los pájaros volaban por el cielo y las mariposas jugueteaban. Taiji sacó un gusano blando del suelo con el rostro lleno de curiosidad. Los demás exclamaron: ¿qué es esto? Esto, y esto. Todos miraron hacia el origen del sonido y vieron que alguien sostenía un pájaro y retorcía sus alas con curiosidad. Alguien tomó una serpiente del tronco de un árbol y dejó que lo mordiera. Alguien incluso agarró algunos huevos de pájaro, pero los aplastó sin querer. Luego, los lamió con la boca, como si hubiera probado algo diferente, y se sorprendió aún más. Taichu miró a su alrededor, incapaz de contener la alegría en sus ojos. Levantó la cabeza y gritó: «Un milagro, es un milagro». Al principio, el mundo era caótico y la oscuridad lo envolvía todo. Flotábamos en el caos infinito, y el mundo entero estaba oscuro y silencioso. Es Dios, el gran Dios que creó el mundo. Dios creó todas las cosas, nos dio luz, nos dio alimento, gracias por el don de Dios. Taichu hizo que todos se arrodillaran y murmuraran un montón de palabras extrañas, y estas personas comenzaron a vivir en grupos nuevamente. Esta vez fue diferente a la anterior. La última vez, su vida consistía simplemente en comer fruta, tumbarse y estudiar los asuntos de los hombres y las mujeres. Pero esta vez, obviamente fue diferente, porque la diversidad de criaturas y el mundo complicado hicieron que se sintieran como una novedad sin precedentes. Ya no había tantas frutas, y ya no eran espirituales. Además, bajo la guía de Taichu, descubrieron el secreto de la caza. Taichu, quien nació con conocimiento, incluso encendió un fuego espiritual, haciéndoles sentir el placer de comer comida cocinada. Estas personas estaban indudablemente felices. Anfei no los detuvo al principio, pero le era imposible dejar que insectos como Taichu y compañía se mezclaran con la gente común todo el tiempo. Por otro lado, la vida de las otras pequeñas tribus no era tan optimista. En tan solo 3 días, se produjeron muertes de todo tipo. Su entorno vital era relativamente duro. Salvo por su físico ligeramente más fuerte, carecían de armas y apenas podían llenar sus estómagos de frutas, pero estas siempre eran devoradas. Las frutas nuevas no se podían comer en un par de días. Indefensos, decidieron quedarse tumbados. Sin embargo, si acostarse en posición horizontal era útil, ¿por qué necesitaría crear esas feroces bestias? Cuando una bestia feroz invadió a estas tribus, sus instintos los impulsaron a escapar. Al no poder escapar, su moral se avivó. Por lo tanto, comenzaron a luchar y descubrieron que podían matar bestias feroces. El hambre los obligó a vivir comiendo carne cruda y bebiendo sangre. Anfei ya lo esperaba. No le importaba si lo veía o no. Sin embargo, solo unos días después de que comenzara su plan de 10.000 años, Anfei descubrió algo inesperado, que los sorprendió. Es decir, Anfei descubrió que las almas de las personas en sus estrellas de origen no se habían disipado completamente después de morir, sino que eran cuerpos de alma completos. Pero según el hermano mayor no muerto, tras su muerte, algunas de sus almas regresarían directamente al mar de las almas. Pero estas personas en su estrella de origen, incluyendo aquellas criaturas que murieron accidentalmente por diversas razones, no regresaron al mar de las almas. En cambio, convergieron hacia el puente de piedra de jade verde. Sí, esto fue lo que más impactó a Anfei. Sus cuerpos espirituales penetraron la superficie donde se encontraban y fueron absorbidos por su verdadera estrella de origen de 810.000 kilómetros. Además, estos cuerpos espirituales se arrastraron aturdidos hacia el puente de piedra de jade verde. La imaginación de Anfei estaba acelerada, por lo que siguió estos cuerpos de alma hasta el puente de piedra de jade verde. Entonces, Anfei descubrió que todos esos cuerpos espirituales habían desaparecido. Sí, había pensado que estos cuerpos espirituales aparecerían en el camino del puente de jade verde. Pero cuando se paró en él, no recorrió el camino del frío extremo o el camino de la esencia del fuego yang extremo, no vio ningún cuerpo espiritual. Esos cuerpos espirituales se desvanecieron en el aire, sin dejar rastro. Trago. En ese momento, Anfei no pudo evitar tragar saliva y murmurar: camino de la reencarnación,